discipulado. ¿Estás desconectado, Cristian? Amén, mi hermano. Claro. Bendiciones con todos. Buenos días. Sí, Cristian, bienvenido. Coméntanos un poquito de cómo fue tu historia y tu testimonio, cómo llegaste a la iglesia, cómo conociste a Dios. Nos gustaría escucharte y en base a eso, pues, tener la apertura para contarte como uno de más de los conciertos que estamos sirviendo al Señor. Tienes la palabra, mi querido Cristian. Gracias, mi hermano. Bueno, eh, yo conocí la iglesia por medio de mi esposo. Eh, Activa el audio, Cristian. Ahí me escuchan mis hermanos. Sí, ahí está bien. Amén. Clarísimo. Como les decía, yo conocí la iglesia por medio de mi esposa. Bueno, eh, lo que les puedo decir es que Dios es un Dios de restauración. Pues Él ha permitido nuevamente unirme con mi esposa, pues ya que yo le fui infiel a mi esposa. Eh, recuerdo que yo mismo le fui a dejar a la casa de la mamá con las cosas, con todas las cosas, y le fui a dejar a la casa de la mamá por irme con otra persona. Entonces, entonces pues eh, en esa relación ya tenía un hijo que se llama Ian. Entonces, eh, no vi hijo, no vi familia. Simplemente quise alejarme para irme con la otra persona. Como yo trabajaba en la ganga, entonces conocí a esa persona y, y me pareció así interesante y todo, pues que llegué al punto de perder a mi familia para irme con esa persona. Entonces, pues en el transcurso del tiempo, eh, habían esos problemas con mi familia porque me decía que por qué hice eso si siempre éramos una familia unida, nunca peleábamos. Y cuando estábamos en el mundo, siempre que queríamos casarnos, pero no, siempre había una traba. Ya no había el vestido de ella, o no había mi terno, o teníamos todo eso, no había dinero, o ya teníamos todo eso, no había los testigos. Siempre había alguna traba para no casarnos. Y no pudimos casarnos cuando estábamos en el mundo. Y pues entonces, al trayecto de eso, de la separación, mi esposa ha comenzado a conocer la iglesia, sin saberlo yo. En ese trayecto iba a verla a mi hijo los fines de semana, eh, bueno, cuando podía al principio, por no tener problemas con la otra persona. Entonces, pues cuando ya lo comencé a extrañar a él, a mi hijo, le comencé a extrañar a mi esposa, iba ya casi todos los fines de semana. Y, y después comencé a notar, o sea, después ya el Señor me comenzó a dar ese amor de padre que por sus hijos. Entonces no, sentía ese amor, sentía que necesitaba el amor a mi hijo, y cada que me iba despidiéndome de mi hijo, pues el corazón se me hacía chiquito y decía, wow, ¿qué hice? Y pues llegaba a la casa y me ponía decepcionado porque el error tan grande que cometí fue dejar a mi hijo. Y bueno, con el pasar del tiempo vi que mi esposa, bueno, le insistía mucho en que regresemos porque se me hacía feo verla a mi hijo que crezca en un hogar apartado de su familia, de su papá y de su mamá. Entonces no quería eso para mi hijo, y yo le comencé a insistir a mi esposa que me perdonara y que regresemos, que voy a cambiar y todo eso. Pero cuando le decía eso, todavía no me alejaba de la otra persona. Pues yo estaba en un balance de que no quiero soltar acá hasta recuperar acá. Entonces, entonces, pues, como le digo, a pasar del tiempo, eh, me iba dando cuenta de las cosas, y le seguía insistiendo a mi esposa,
y cuando noté en su mirada, en su rostro, eh, calma, y eso se me vino a mí que, o sea, se me vino una duda de que, o sea, ¿qué te pasa? Pues estamos pasando por estas situaciones y tú tranquila y tú ya no te duele lo que estamos pasando. Y yo decía, que nunca me amaste, nunca me queriste, no me quisiste, y así. Entonces ella no me decía qué le pasaba. Y después ya pues me seguía dando coraje porque no sabía qué le pasaba, porque su rostro ya no era el mismo de antes, que le veía triste, decepcionada, eh, y así pues. Entonces, bueno, al principio ella era la que me buscaba nuevamente para que formemos en nuestro hogar y que ella me perdonara y así, pero yo como estaba ciego, estaba cegado de la otra persona, pues no quería nada. Pero después cuando yo quise, ella ya no quiso. Y ahí fue cuando digo que su rostro era diferente, era alegre, su corazón era un gozo totalmente grande. Y, y pues de ahí fue cuando ella me dice, sí, Cristian, es que yo ya no voy a estar triste, yo ya no voy a estar decepcionada, ya no voy a estar pensando en ti. Le digo, ¿y por qué? Ya dejaste de amarme. Pero no ha pasado ni un año y no ha pasado mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese amor supuestamente que me tenías se fue de así tan de repente? Ah, ¿acaso ya tienes otra persona? Pues bueno, eso está bien, le decía. Y venía un poco de discusiones. Bueno, en esa discusión, pues entonces ella me dice, no, Cristian, no es nada de eso lo que tú piensas. Y, y es porque yo conocí de Dios, dice, conocí una iglesia, conocí la palabra, le pedí, le pedí tranquilidad en mi corazón al Señor, que se lleve todas mis cargas, que, que me dé paz en mi corazón, dijo. Y me dice, si quieres te invito a la iglesia para que tú también sientas esa tranquilidad que yo siento, me dice. Entonces le digo, bueno, está bien, le dije, "eh, yo voy a ir". Ese yo voy a ir fue como la tercera o cuarta vez. Entonces ella nunca siguió de insistir de que vaya a la iglesia. Eh, en ese trayecto ella estaba orando por mí, oraba por mí y pues cuando fui a la iglesia eh, entendí el amor de Dios, entendí ese gozo del corazón de ella, entendí su reflejo en el rostro de la alegría que tenía y me di cuenta que se enamoró del Señor y no de otra persona como pensaba yo. Y entonces ahí fue cuando mi vida fue cambiando, a pesar de que le negaba para ir a la iglesia, pues el Señor también quiso que sembrarme ahí, conocer de la palabra de Él ahí, y fue cuando también conocí a mi líder, cuando ya Ujieres se acercaban de mí, me pidieron los datos, todo eso, pues le doy gracias también a Dios por ponerme ese padre espiritual que es Ivancito. Me ha tenido mucha paciencia, eh, nunca me ha dejado solo, a pesar de que no he sido un buen cristiano, se puede decir así. eh, pues Ivancito siempre me sigue dando consejos, no desmaya de mí. Sus consejos son sumamente muy gratos, que viene de Dios. Él me sigue alientando a que no desmaye, a que siga firme, que, que recuerde de dónde Dios me sacó. Y, y bueno, pues entonces entendí también que el Señor no se olvida de nosotros, que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y pues ya cuando comencé a ir a la iglesia, pues eh, solo lo dejé en manos de Dios, comencé a orar,
me separé de la otra persona, comencé a vivir solo para poder recuperar a mi hogar. Y pues en ese trayecto que estaba viviendo solo, eh, pues el Señor me mostró palabra, me mostró versículos, me dio calma. Bueno, sí vino también esas pruebas de que estar viviendo solo no es tan agradable. Llegaba a la casa, me quedaba llorando en las noches y me iba al trabajo, pues como si nada, pero gracias a Dios eh, vi que el amor de Dios es grande y Él le da esa oportunidad a cada persona de que si confiamos en Él nos da la restauración, nos da la calma y nos da la tranquilidad. Pues ahora vivimos, ya para los 2 años, este agosto, el 29 de agosto, cumplimos 2 años de casados y gracias a Dios estamos viviendo muy bien. No hay peleas, no hay discusiones, hay amor en Dios y en ese proyecto pues me dio otra bendición que es otro hijo que se llama Matthew. Ahora tengo 2 hijos y gracias a Dios pues por darme esa oportunidad de tener nuevamente a mi familia y unidos aquí con amor a Dios. Y una vez más darle gracias a Ivancito también por ser mi líder espiritual. Y este, mis hermanos, el testimonio que puedo contar de mi parte y gracias. Gracias, Cristiancito, por tu testimonio, por sincerarte con nosotros. Gracias porque eso requiere de valor. Y mira, todo esto habla de que Dios no únicamente es nuestro Salvador. Una de las principales funciones de Dios es restaurar las casas, restaurar los hogares, restaurar las familias. Y Dios es un Dios de milagros. Hemos visto durante el transcurso de estos años cómo Dios restaura parejas, matrimonios, relaciones entre hijos, entre padres de hijos. Y es evidente que a Dios le interesa que estemos juntos en armonía y que todo funcione conforme a su propósito. Amén, Cristiancito, muchas gracias y bienvenido. Bien, voy a tomar